Ya estamos nuevamente de regreso en Noticias 24. Este sábado se va a realizar la consulta ciudadana que va a definir al candidato presidencial de Unidad Constituyente para las elecciones de noviembre. Los votantes deberán escoger entre Paula Narváez, Yasna Proboste y Carlos Maldonado. Para hablar sobre lo que va a ser esta consulta ciudadana nos acompaña vía telemática la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. Natalia, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, muy buenas tardes. Primero, Natalia, quisiera consultarle por las dudas que hay respecto a este proceso que comienza este sábado bien temprano en la mañana, porque aún quedan muchísimas dudas respecto a cómo se va a participar, por ejemplo. Así que primero, ¿cuáles son las condiciones para participar? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuáles son los horarios? ¿Y dónde se puede encontrar información respecto a dónde ir a votar? Bueno, súper pertinente tus tres preguntas. Lo primero es que pueden votar todos los ciudadanos habilitados para votar, con más de 18 años, que sean independientes o militantes de alguno de los partidos que están en este minuto en la consulta, que es el Partido Liberal, que es la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y además el PPD. Y por otra parte, tenemos un horario de votación igual que cualquier otra elección. Tenemos más de 600 locales de votación y quien quisiera ir a votar puede meterse en la página www.consulta2021, donde va a tener toda la información de los centros de votación por comuna, los horarios, etcétera. Ahora, ¿este proceso considera también un proceso online o no? Porque también estos últimos días he estado conversando con mucha gente que tiene esa duda. Muchos creían que esta consulta iba a ser a través de Internet, a pesar de toda la información que también se ha entregado a través de los medios respecto a este proceso. No, la verdad es que en su minuto se barajó la idea, pero la verdad es que todavía la tecnología no nos brinda tantas garantías como el voto presencial, que es lo que estamos acostumbrados, y la verdad es que por esa definición es que tenemos esta consulta mañana, que es tan como una votación de las que hemos tenido durante este año. Claro, hay 674 locales confirmados para las votaciones de este día sábado. Ahora, ¿cómo se va a garantizar también la transparencia de este proceso, considerando que no va a estar, abordado por el servicio electoral como una primaria normal, una primaria legal? ¿Cómo se va a garantizar entonces la transparencia de este proceso? ¿Cómo se va a velar porque todo esté en regla, que no vote nadie, que no deba votar, por ejemplo? Todo este tipo de situaciones que uno evalúa al momento de una elección. Bueno, primero nosotros apelamos a la buena fe de los ciudadanos que van a votar. Eso es lo primero. Lo segundo es que nuestro sector tiene una vasta experiencia en lo que fueron las primarias en un inicio que no eran legales. Recordemos que nuestro sector fue el que allá por los 2000 inició esta forma de encontrar un candidato común. Por lo tanto, tenemos experiencia en todo lo que tiene que ver con la logística. Tenemos además vocales de todos los partidos que hacen de ministro de fe, y al igual que en las otras primarias no convencionales que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, no ha habido nunca un reparo de legitimidad ni de transparencia. Así que nosotros estamos tremendamente preparados para que sea un proceso impecable. Ahora, hablemos de las expectativas de participación. Se ha hablado muchísimo durante esta semana que hay temor respecto a la cantidad de gente que vaya a votar este día sábado y que esto puede repercutir indudablemente en cómo se vaya a votar finalmente en el mes de noviembre. ¿Cuáles son las expectativas que tienen desde el PPD, también desde el conglomerado Unidad Constituyente, de participación ciudadana de este sábado? La verdad es que, aunque usted no me crea, yo no he hablado con ninguno de los otros presidentes de partido respecto a que hagan sus proyecciones numéricas. Lo que sí creemos que ojalá vote la mayor cantidad de gente posible, ojalá la mayor cantidad de independientes que vio en la primaria legal un espacio que no estaba representado y que era el nuestro. Y por otra parte, además, piense usted que contra qué nos comparamos, porque no nos podemos comparar contra la primaria legal por una serie de... Ellos tuvieron franja, muchos más debates, etcétera, y creemos que el que ya sea una consulta ciudadana es valiosa para encontrar entre nosotros el mejor candidato o candidata, y creemos que después viene otra carrera que es distinta, con otras consideraciones. Así que la verdad es que, sin perjuicio que, insisto, no me atrevo a decir una cifra, todos vamos a respetar el resultado, va a ser mucho más legítimo que una convención o un acuerdo político para haberlo determinado, así que eso nos llena de esperanza respecto de lo que empieza a partir del sábado.
Claro, es un proceso bien complejo considerando lo que usted mencionaba. No hay, por ejemplo, franja política en la televisión a través de los medios de comunicación. Son condiciones bien distintas. Sin embargo, a esta instancia se llegó después de un fracaso en una negociación anterior para acceder a las primarias legales. ¿Qué ocurre si es que este sábado no va a votar tanta gente como la que se espera? Por ejemplo, si es que no alcanzan... hay que considerar, por ejemplo, las cifras de las primarias legales que se llevaron a cabo hace algunos meses. 1.700.000 votos aproximadamente en el Pacto de Unidad Constituyente, 1.300.000, un poco más en el Pacto de Chile Vamos. ¿Qué pasa si es que las cifras las diferencias son demasiado grandes en este proceso? La verdad es que mi punto es, le insisto, ojalá vote la mayor cantidad de gente posible, pero el hecho de que sea ya una consulta ciudadana le da legitimidad al candidato que resulte electo. Por lo tanto, yo no tengo un umbral de comparación, me parece que además no sería replicable. Sí tomo el punto que usted señala, que cometimos algunos errores en el mes de mayo que impidió que estuviéramos en la primaria legal, pero lo que estamos abordando con democracia, porque lo que no podría haber pasado es que, asumiendo que cometimos un error, haber dicho, bueno, hagamos un acuerdo político y veamos quién de los candidatos es el mejor o quién de los candidatos perfila mejor, y creo que tomamos la opción quizás la más honesta, la que se tenía que tomar, pero la más difícil, que era hacer una consulta ciudadana sabiendo efectivamente que van a votar menos personas que la primaria legal por todos los factores que ya hemos comentado. Por lo tanto, yo creo que el que ya hagamos esta consulta ya es un éxito de legitimidad, asumiendo todo lo que usted me planteaba, por supuesto. Pero si este resultado es muy bajo comparado con otros procesos o incluso con primarias anteriores, primarias convencionales anteriores que haya hecho en su momento la exconcertación, por ejemplo, ¿no resta esto algo de legitimidad si es que la cifra es muy inferior a procesos anteriores? ¿O no se llega a poner quizás algo en duda la legitimidad que llegue a tener este resultado? Pero se lo pongo de la siguiente manera. Hoy día que tenemos voto voluntario, cuando gana un presidente o presidenta, nadie discute si es un ganador legítimo toda vez que obtuvo la mayoría de un total. Nadie dice, pero es que votó un X% de la población. Se asume que la legitimidad parte por haber obtenido una mayoría de las personas que voluntariamente concurrieron. Y en este caso va a ser lo mismo. Por lo tanto, la verdad es que yo no le daría tanta relevancia, sino más bien buscaría en la respuesta que dé la ciudadanía mañana, cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser el posicionamiento y cómo los partidos nos vamos a poner detrás de quien mañana salga electo. Ahora, escuchando diversas radios, medios de comunicación, entrevistas con analistas políticos, se habla de una probabilidad de que, por ejemplo, si es que ganara Jasna Proboste, la senadora Jasna Proboste, ¿existe o podría existir eventualmente alguna posibilidad de que el Partido Socialista o el PPD o ambos pudieran eventualmente en las elecciones de noviembre llegar a votar por Gabriel Boric, el candidato de Apruebo Dignidad? ¿Cuán probable es esto? ¿Por qué a su juicio surgen estos rumores o estas evaluaciones por parte de algunos analistas? A ver, yo creo que aquí es importante sincerar que nosotros estamos camino a una consulta ciudadana donde tenemos 3 nombres en carrera. Pero esos 3 nombres tienen una base común. Nosotros, los partidos, en paralelo a las campañas desplegadas por Paula Jasna y Carlos Maldonado, hemos estado trabajando en 3 principios. El primero es un programa común. Lo segundo es un candidato único, o sea que vamos a respetar la voluntad de las mayorías que puedan votar. Y lo tercero es una lista parlamentaria común que no solo sea una suma de siglas, sino que sea el mejor elenco de cada partido para un parlamento que va a ser muy desafiante. Por lo tanto, a mí me cuesta visualizar cómo habría fuga hacia otros sectores toda vez que estamos construyendo algo que es bastante robusto en términos de estos 3 principios que yo le planteo y que van a permitir que los disensos o los temas que queramos poner en la agenda sean parte de esta discusión. Ahora, hablando también de las elecciones parlamentarias, las listas que deben inscribirse ya para el día lunes, quedan 3 días nada más para que se cumpla ese plazo. ¿Cómo van esas conversaciones entre los partidos? Bueno, la verdad es que, como le decía, nosotros hemos partido de la base
de estos tres principios. Por lo tanto, el tener una lista unitaria es uno de los principios sobre los cuales hemos trabajado. Nunca es fácil porque todos los partidos queremos llevar militantes nuestros, gente de los territorios que ha hecho trabajo político, pero claro, se cede en función de la unidad, pero ha sido un proceso, yo le diría, que bien fraterno, con dificultades, por cierto, pero que yo creo que va a llegar a un puerto para que inscribamos el 23. Ahora, si es que miramos la historia reciente, hace un par de meses, cuando se tuvo que inscribir en las primarias legales, hasta último momento se daba por hecho que Unidad Constituyente iba a participar de ese proceso y se iba a inscribir para ese proceso antes de que el plazo se cumpliera. Finalmente eso no ocurrió. ¿Hay alguna posibilidad de que algo parecido llegue a ocurrir antes del plazo de este lunes 23 de agosto para la inscripción de las listas parlamentarias, considerando ese hecho en específico, considerando que podría quizás algún partido inscribir alguna lista propia o dos partidos o armar algún conglomerado o algún subpacto antes de ese periodo cuando estemos ya al filo del límite del proceso? Bueno, siempre todas las cosas tienen posibilidad de fragilizarse, es parte de la vida, pero nosotros hemos tomado acciones respecto de los errores que cometimos en mayo, respecto de haber establecido un proceso de conversación que ha sido largo y que nos ha llevado a estos tres principios que yo les señalaba. Por lo tanto, yo no tengo dudas hasta hoy día de que ese es el camino que hemos tomado. Si alguno de los partidos en algún minuto, por cualquier razón, quiere no adscribe a uno de estos tres principios, bueno, claramente no va a poder seguir siendo parte de este esfuerzo, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Por lo tanto, insisto, esto es producto de un proceso un poquito más largo de reflexión y de trabajo que los partidos han venido haciendo y que yo espero que tengan su cristalización el 23. Una última pregunta, Natalia, antes de concluir esta conversación. ¿Cómo van las conversaciones también con el Partido Progresista, con el PRO? Esto después de todo lo que ha ocurrido durante esta semana en materia judicial, materia de resoluciones por parte del Tribunal Constitucional respecto a la figura de Marco Enríquez Sominami. ¿Hay conversaciones con el PRO o no hay conversaciones con el PRO? El PRO sigue siendo parte de nuestro espacio de construcción política. Adscribe a estos tres principios: candidatura presidencial única, lista parlamentaria única y programa común. Mientras eso no cambie, no tengo nada que comentar al respecto, porque más allá de lo que ha salido en la prensa, nosotros seguimos conversando con el PRO, no hemos sido notificados que ellos tuvieran alguna intención de levantar candidato presidencial. Pero el rumor estuvo y se publicó muchísimo durante esta semana en la prensa. Yo entiendo que esto puede ser vertiginoso, pero mientras en nuestra mesa formal de negociación este tema no sea parte de la discusión, no nos podemos hacer cargo de rumores, porque lamentablemente esos son los que afectan los procesos de construcción política. ¿Y alguna conversación directa con el PRO respecto a eso mismo? Porque entiendo que si uno está negociando con alguien o está en conversaciones con alguien y se entera por otro lado que al parecer no tendrían la intención de cumplir la palabra o de mantenerse en la misma línea que se había conversado previamente, uno le pregunta, ¿qué pasa? ¿Hay alguna alternativa de que vayan solos o no? Me imagino yo que por parte de los partidos también en algún momento pudo haber dudas o conversaciones o emplazamientos directos, al menos en materia personal, en materia directa, no a través de la prensa. Si ha existido en materia personal de algún otro presidente de la Unidad Constituyente, lo desconozco. En lo personal, yo como presidenta del PPD no he hablado con el presidente del PRO acerca de este tema. Bien, Natalia Piergentili, presidenta del Partido por la Democracia, muchas gracias por esta conversación y todo el éxito también para el proceso que va a llevarse a cabo este día sábado con la consulta ciudadana de Unidad Constituyente. Muchas gracias por la conversación. Muchas gracias a ustedes también, y porque sabemos que mañana van a cubrir todo el día esta consulta. Les agradecemos también que nos acompañen en una instancia democrática importante. Gracias, Natalia. Buenas tardes.